Bienvenidos de nuevo a su módulo número 10 sobre dirección avanzada. Como habrán visto en las pasadas sesiones, se ha estado viendo sobre cuestiones legales de la empresa. Entre esas, muy importante, la constitución de una misma empresa y las sociedades en que se puede crear. Pero ahora tenemos que ver algunas cuestiones más prácticas y a lo mejor también un poco más dolorosas para la misma empresa. ¿A qué me refiero? A los impuestos. Como ustedes saben, todas las empresas y personas físicas con una actividad empresarial deben de pagar impuestos. Estos impuestos, como lo iremos viendo durante estas sesiones, se clasifican de distintas formas. Pero lo más importante de los impuestos no es de que lo tiene que pagar el empresario o la misma empresa, sino cuáles son las razones de que el gobierno establece esta serie de impuestos. ¿A qué nos queremos referir? A la forma en que el gobierno redistribuye la riqueza. Sí, es muy importante esta situación. El gobierno como tal de cada uno de los países o de cada uno de los estados o municipios o ayuntamientos, como ustedes lo conozcan, lo que busca es, a través de los impuestos que cobra a las empresas o al consumo, busca redistribuir esta misma riqueza entre todos sus habitantes del país o de la misma región. Para ello, quiero empezar a definir algunas cuestiones muy importantes sobre impuestos. Normalmente hablamos de tres criterios diferentes al pagar unos impuestos como tal. Vamos a irlos definiendo. El primer punto es impuesto. Vamos a definir qué es un impuesto como tal. Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas, morales o jurídicas, como también se le conocen, que se encuentran en situación jurídica o de hecho previstas en la misma ley. ¿A qué me refiero? Que se crean diferentes leyes en donde uno tiene que ir viendo si uno como empresario o como empresa cae dentro de esos conceptos. Si uno cae dentro de esos conceptos de impuesto o de razón a pagar, entonces el empresario deberá de pagar la proporción que se le está indicando, normalmente a través de una tasa fija o variable, dependiendo de cada uno de los impuestos. También hay otro término legal que me gustaría dejar claro en este momento: aportaciones a la seguridad social. ¿Qué son estas aportaciones a la seguridad social? Que muchos confundimos con impuestos. Bueno, claro, impuesto significa que está impuesto por otra persona, pero la seguridad social lo que busca es darle beneficios a las personas sobre la sociedad como tal. Es muy importante decir en este aspecto de que las aportaciones a la seguridad social son las contribuciones establecidas por las leyes a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la misma ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta seguridad social? A las prestaciones que tenemos para casa, para habitación, que tenemos de seguro social. ¿A qué nos referimos? Sobre salud. Hay muchos de nuestros países que todavía la seguridad social es otorgada por el gobierno, por el Estado. En México, por decir, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno como empresario tiene la obligación de hacer aportaciones de seguro social por cada uno de los trabajadores que uno tiene dentro de la empresa. Eso es muy importante como tal. ¿Por qué? Porque el trabajador tendrá derecho a estas prestaciones que tiene por ley. ¿Y a qué nos estamos refiriendo de nuevo? A cuestiones de salud, vivienda, casa, también para su jubilación, para su retiro, como también se les conoce. Otro punto que me gustaría destacar dentro de estos términos legales son los derechos. ¿A qué se llaman con derechos? Son las contribuciones establecidas por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en su función de derecho público. ¿A qué nos estamos definiendo con derecho? Un derecho es aquella contribución que hace el contribuyente, el empresario como tal, la empresa, para poder tener servicios mismos que hace el gobierno como tal. ¿A qué nos referimos? En muchos de nuestros países de Latinoamérica todavía hay carreteras que son manejadas por el mismo gobierno. Obviamente, al hacer uso de estas carreteras, nosotros tenemos que pagar un derecho, el derecho por circular dentro de esas carreteras. También tenemos derecho a ciertas actividades que el gobierno ejecuta y en donde nosotros como iniciativa privada vamos a tener contemplado tenerles que hacer unos pagos para que el gobierno nos incurra en una prestación como tal dentro de estos. Esos son los tres apartados que quería destacar de primer momento.
impuestos, seguridad social y los derechos que uno paga por actividades en conjunto con el gobierno. Ahora bien, nuestro siguiente punto a destacar es los impuestos. ¿Para qué nos sirven? Toda esta serie de pagos que nosotros hacemos al gobierno, al erario público, ¿para qué nos sirven? Cada año, como ustedes deben de saber, nuestras cámaras, las cámaras de diputados, de senadores, de representantes, como se llaman en algunos lados, discuten sobre cómo el gobierno va a cobrarle a las empresas y obviamente a las personas físicas y cómo lo va a gastar después. Esto lo llamamos ingresos y egresos de la nación. Obviamente los ingresos es todas las ganancias que el gobierno va a tener durante un año como tal. Una de las partes más importantes es vía los impuestos. Y cómo después va a redistribuir esta riqueza que está obteniendo vía los egresos de la federación. Entonces, aquí es muy importante destacar esa parte. Si se nos cobran impuestos es para que el gobierno pueda hacer esta misma redistribución de la riqueza y obviamente también pagar cuestiones sobre la burocracia del gobierno. Aquí hay dos aspectos importantes a destacar en esta situación. Obviamente cada año nuestras legislaciones cambian. Esto es muy importante para usted como empresario, porque por más que uno busque estar actualizado, siempre estará saliendo algo nuevo en cuestión de impuestos. Por eso nosotros siempre recomendamos de que tenga un asesor de impuestos, un asesor contable, que le pueda ayudar y que obviamente esa es su actividad, estar actualizados en la ley. Porque no solo existe una ley sobre impuestos, sino existe una serie de leyes que se van creando con el paso del tiempo y que uno debería estar en conciencia de cada una de esas leyes. Y muchas veces, obviamente, por nuestra actividad profesional, no podemos estar actualizados dentro de este aspecto. Entonces, ¿qué significa esto? De que necesitamos tener siempre una serie de consultores que nos apoyen como tal para conocer cuáles son las bondades de estas nuevas leyes que están surgiendo cada año o del régimen fiscal que se tiene actualmente en tu país. Es muy importante decir de que existen dos tipos de modificaciones en la ley. Una, las llamadas reformas estructurales. ¿A qué nos llamamos con estas reformas estructurales? Muy sencillo. Cuando el gobierno piensa de que la actual legislación en su conjunto necesita ser modificada, lo que busca es hacer unas modificaciones estructurales. ¿A qué se refiere? A buscar cambiar todas las formas de lineamientos posibles que hay en la ley para mejorar o beneficiar al empresario como tal. Esas son nuestras reformas estructurales. Y otras las llamamos las coyunturales, cuando se modifican aspectos específicos de la ley vigente. Estas coyunturales son las que pasan cada año en nuestros países como tal. Cada año estamos cambiando la tasa de impuesto al valor agregado. Cada año se está cambiando cómo se va a cobrar. Cada año se están viendo cómo el gobierno puede obtener más recursos fiscales vía la recaudación que ellos hacen. Entonces lo que se hacen son unas reformas tan normales de que cada año sabemos de que va a pasar algo en la ley y el 1 de enero tenemos que estar pendientes a ver cuáles van a ser estas modificaciones que están haciendo por ley. ¿Y por qué me refiero al 1 de enero? Es muy importante en cuestión de impuestos mencionar de que tenemos unos tiempos fiscales. Estos tiempos fiscales normalmente se calculan del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es nuestro año fiscal y por el cual nosotros tenemos que reportarle al gobierno al siguiente año durante un lapso de tiempo que ellos nos dicen. Por decir, en el caso de México, para las empresas, para las personas morales, se nos dan 3 meses hasta el 31 de marzo para poder reportarle al gobierno nuestra situación financiera, nuestros ingresos, nuestros gastos que tuvimos el año anterior. Y para las personas físicas todavía tenemos un mes más, hasta el final de abril, para poder determinar e indicarle al gobierno cuáles fueron nuestras actividades, cuáles fueron nuestros ingresos, cuáles fueron nuestros egresos. Obviamente cada una de sus legislaciones será muy importante que tengan presente cada cuánto tienen que hacer un reporte al gobierno. ¿Por qué? Obviamente, si se pasan estas situaciones, uno no está exento de que tenga una multa como tal, una multa fiscal. Si te pasas un tiempo de que te dice el gobierno, obviamente el gobierno te puede multar de cierta forma. Entonces es muy importante que siempre tengas presente en qué fecha se te está dando la situación para que tú hagas un pago o para que
hagas un informe sobre la cuestión fiscal de tu empresa. Ahora, como tal, quisiera pasar a un siguiente punto dentro de los mismos impuestos. Las modificaciones. ¿Para qué se logran estas mismas modificaciones del gobierno? Obviamente estas modificaciones, como les comentaba, es para tener más recaudación. Pero también muchas veces estas modificaciones son para beneficiarte a ti como empresario. Algunas veces se sabe de que la situación empresarial es muy difícil, que tienes muchas cargas que pagar en el momento. Pero obviamente hay una serie de factores que los gobernantes buscan para beneficiar la situación como tal. Entre estas quiero decir qué modificaciones busca hacer los gobiernos locales o estatales. Una es desgravaciones fiscales para alentar la inversión. ¿A qué nos referimos? Muchos de nuestros gobiernos, para buscar acertar nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, dan tiempos de garantía o dan tiempos libres para que uno pueda pagar una cantidad menor o tenga un cierto crédito fiscal, como también se llame, en donde tú puedes estar invirtiendo y tú sabes que no vas a ser objeto de generar un impuesto o el impuesto que tú estarías pagando sería menor. Otra de las razones por las cuales se buscan hacer modificaciones en favor de la empresa, obviamente es para la creación de empleos. Como ustedes saben, muchos de nuestros países en Latinoamérica tienen unas altas tasas de desempleo. Y lo que buscan estas modificaciones de ley es crear una mayor base de empleados como tal. Entonces, ¿qué se busca? Obviamente, como se comentó en algún momento, la empresa es la primera situación que va a distribuir la riqueza de la nación, obviamente a través de sus actividades. Entonces, si se están creando empresas nuevas o se está dando la posibilidad de invertir en las ya existentes, lo que se busca es de que se crea una mayor tasa de empleo dentro de la región. Otra de las razones en que para las que se modifica la ley son los niveles de exportación. Muchos de nuestros países de Latinoamérica también han sobrevivido los últimos años por estas exportaciones como tal. El mandar nuestros productos a otros países se ha convertido muy importante. No solo la globalización a nivel mundial, sino nuestra globalización a nivel local, lo que nos ha permitido es de que cada vez más productos salgan al extranjero como tal, y eso significa de que tenemos que tener mayor apertura. Entonces, obviamente, las modificaciones de ley que se hacen es buscando incentivar las exportaciones, porque a través de las exportaciones nosotros podemos fabricar más y a través de fabricar más necesitaremos más mano de obra que nos ayude en esta actividad. ¿Qué otra de las razones son importantes para modificar las leyes cada año? Obviamente son las bonificaciones sobre actividades específicas. ¿A qué nos referimos con esto? Hay industrias o sectores dentro de tu nación que son menos favorables en algunas situaciones, por decir, el campo. Muchos de los impuestos actuales lo que buscan es beneficiar al campo. En algunas cuestiones hasta se les da dinero a los agricultores para que puedan generar más o para que puedan sobrevivir contra la competencia que viene de fuera. Entonces, en estas situaciones, cada año nuestros parlamentos lo que buscan es verificar qué industrias son las menos favorecidas dentro de este contexto global y de cierta forma se le busca dar algunos incentivos. Dentro de estos incentivos obviamente también está la reducción de impuestos o generar nuevas situaciones fiscales en donde ellos salgan más favorecidos y donde puedan hacer frente a la competencia internacional. Por último, otra de las cuestiones que se ven muy importantes dentro de las modificaciones de ley son cuestiones relacionadas a las jubilaciones. Cada año sabemos de que cada vez nuestra población es más vieja. Primero ya le pasó a Europa, que es una población vieja. Ahora le está pasando a Estados Unidos, que ya están llegando su promedio de edad a niveles de 45, 50 años en promedio. Nosotros como latinoamericanos todavía tenemos ese bono poblacional, que significa que tenemos muchos jóvenes ingresando a trabajar. Pero en breve nosotros iremos creciendo obviamente esta población, este bono demográfico se irá haciendo más grande como tal y en algún momento tendremos que pensar en sus jubilaciones. En muchos de nuestros países estas jubilaciones ya nos alcanzaron como tal. Entonces tenemos que ver cómo beneficiar a la empresa para que ellos puedan hacer este pago de jubilaciones de sus mismos personal que tiene contratado y que en el futuro será un jubilado.
Entonces, por eso cada una de nuestras naciones lo que busca es solventar estas cuestiones de la jubilación, porque cada vez habrá más jubilados y menos personas que estarán aportando vía trabajo para estas jubilaciones. Como tal, una de nuestras cuestiones a que vamos a seguir son las dinámicas. Una de las dinámicas que en este momento vamos a ir a hacer es que ingreses a la página web de tu Secretaría de Hacienda o de tu Secretaría de Finanzas. En breve pondremos una liga principal en donde tú podrás consultar cuál es la página oficial de tu Secretaría de Hacienda o de Finanzas de tu país y donde tú ingreses para ver cuáles son los impuestos obligatorios que tú tienes que pagar como empresario, tanto físico como moral. Bienvenidos. Otro de los factores importantes a considerar cuando uno está creando una empresa o cuando uno quiere trabajar de forma independiente son las obligaciones a que nos hacemos acreedores. Claro, obviamente las obligaciones que nos marca la ley son muy importantes, pero en cada uno de nuestros países y en cada uno de nuestros regímenes como tal van cambiando dependiendo de cómo nos estamos constituyendo. Si se acuerdan, en la parte legal vimos cuestiones como empresa física, bueno, no empresa física más bien, sino persona física o persona moral. Las empresas morales o jurídicas, como también la conocemos, son muy importantes, porque obviamente lo que te dan son la oportunidad de ver y asociarte con otras empresas u otras personas como tal. Y obviamente tú como tal no quieres quedar desprotegido e invitas a otras personas a que formen parte de tu asociación o de tu sociedad. Dentro de estas situaciones es muy importante decir algunos puntos importantes. Como tal, la empresa es un ente. Este ente lo que busca es tener utilidades. Y dentro de estas utilidades, obviamente el gobierno lo que va a estar buscando es que tú le des parte de tus utilidades. Como persona física, uno de los principales aspectos que tienes que tomar en cuenta es tu flujo de efectivo. Son cuestiones muy importantes que tienes que tomar en cuenta en el momento que te decidas a ser empresario o un emprendedor. O una persona física o una persona moral. Como persona física, siempre va a ser muy importante que tomes en consideración de que tú estás quedando expuesto ante la ley. La ley como tal te conoce como tal. Y en este sentido, ¿tú qué beneficios vas a tener como ser persona física? Obviamente, el flujo de efectivo que tú tengas, tan pronto declares, pagues tus impuestos, tú podrás hacer acto y uso del dinero que te quede, o sea, de tus utilidades. En cambio, la persona moral, la situación que regula el gobierno es de que tú hagas tus pagos y tus impuestos y en un momento determinado des utilidades a los socios. Estos socios como tal van a tener proporción de las utilidades generales. Entonces, no siempre y no a diario vas a poder estar obteniendo dinero como persona moral. Esta persona moral lo que busca es que en un momento dado, cada 2 meses, cada 3, o como muchas leyes dicen, cada año hagan una repartición de las utilidades o de los beneficios de la empresa. Entonces, si tú necesitas flujo rápido de dinero, pues no te integres a una sociedad. Quédate como una persona física con actividad empresarial. Pero si obviamente lo que quieres es tener una estabilidad, que haya otros socios como tal,
compartan las obligaciones y responsabilidades de la empresa, pues intégrate a una empresa, una sociedad como tal. Pero ¿qué obligaciones tenemos todos los que estamos dentro de este ámbito comercial? Tanto las empresas como las conocemos, como el empresario solo, la persona física. Una de las primeras obligaciones que tenemos es registrarnos, claro. Necesitamos informarle al gobierno, a la Secretaría de Hacienda o a la Secretaría de Finanzas, al Ministerio de Finanzas, de que nos vamos a dedicar a la vida comercial como tal. O a lo mejor no a la vida comercial, a lo mejor una vida sin lucro como tal, pero que sí vamos a hacer operaciones comerciales. Entonces, la primera obligación que tenemos nosotros es darle parte a nuestra Secretaría de que vamos a empezar actividades comerciales. La segunda obligación es muy importante, hacer los pagos. La Secretaría o el Ministerio nos va a decir, tú que te acabas de constituir como una sociedad anónima, o tú que eres empresario como actividad, empresario físico como tal, con una actividad empresarial, lo que va a buscar es decirte, estas son tus obligaciones fiscales. Vas a tener que pagar sobre nóminas, vas a tener que pagar sobre el importe sobre las rentas, vas a tener que pagar el valor agregado. Te va a decir toda la serie de actividades que tú vas a tener que reportarles con una periodicidad. Obviamente cada uno de nuestros países tiene una periodicidad para hacer estos reportes. Pero a nivel mundial siempre sabemos que hay un reporte general que es el reporte anual en donde nos pide el desglose de todo lo que hicimos el año anterior. Entonces va a ser muy importante de que estemos conscientes de qué pagos tenemos que hacer. Acuérdense, cada una de nuestras formas en que nos constituyamos significa diferente forma de pago. No hay que creer que por ser una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada vamos a tener las mismas responsabilidades de pago. Cada una de estas sociedades va a tener diferentes modelos para hacer sus pagos. Entonces, es muy importante que antes de que te constituyas como físico o como empresa moral, decidas bien cuál va a ser el régimen sobre el cual quieres pagar y estar consciente de que vas a tener que hacer unos pagos en determinados tiempos. Obviamente, como les comentaba, también existe otra obligación, una declaración anual. Esta declaración anual lo que busca es de que se haga todo el resumen de lo que hiciste el año anterior. Obviamente, dentro de estas actividades siempre va a ser importante de que desgloses cada uno de los puntos, tanto tus proveedores como los clientes que tuviste. Cuánto estuviste ingresando y cuántos fueron tus egresos, entre otras actividades como tal. Entonces, el gobierno siempre te pedirá una declaración anual. Entre ello, también hay otros sistemas legislativos como tal que lo que buscan es de que cada mes o cada quincena o cada bimestre o cada trimestre tú ya le entregues los pagos de impuestos al gobierno. Para no buscar de que se genere toda una serie de pagos al final del año, los gobiernos lo que buscan es dividir durante los meses en que estás haciendo el ejercicio estos pagos. Si tú estás generando actividades, cada mes deberás de reportar qué actividad hiciste y pagarlo al erario como tal, o posiblemente cada bimestre. O hay algunos gobiernos que te dicen cada 15 días tienes que estar haciendo el pago correspondiente al impuesto. Entonces lo que buscan es de que no haya una carga fiscal al final del año, sino lo que busca es de que se vayan haciendo racionales durante todo el año. Otra de las importancias que tienes tú como empresario que tomar en cuenta es tu factor como recaudador. ¿A qué me refiero como tu factor como recaudador? No solo tú estás pagando impuestos al gobierno, sino tú por tus otras actividades también vas a recaudar impuestos. Y al momento de recaudar impuesto tendrás que informarle al gobierno de que estás recaudando este impuesto de esta otra persona. ¿A qué me refiero? Por decir, en todos nuestros países hay un impuesto al valor añadido o agregado, como también se le conoce. Este valor añadido es el que el usuario final está pagando, obviamente, por comprar ese producto o servicio. Ellos te pagarán una tasa y tú, como el vendedor, deberás de guardarlo y decirle al gobierno, ¿saben qué? Esta persona ha pagado tanto de IVA en este momento de la transacción.
Entonces tú tendrás tanto que guardarlo como en el momento que te diga el gobierno tienes ahora que hacer el pago por esta persona, tú hagas el pago. Entonces no solo estás haciendo de tus actividades propias, sino también tú tendrás que guardar en algunos momentos impuestos de otras personas, como es el caso del IVA. Otra razón por la que también el gobierno, más bien el gobierno de la empresa está reteniendo estos impuestos es el ISR de las personas, de tus trabajadores. ¿Sí? Tú en el momento de estar contratando a una persona, esta persona por lo que está ganando, por su salario, tiene que pagar también un impuesto sobre la renta. Este impuesto sobre la renta no lo va a pagar esta persona directamente al impuesto, al gobierno, sino tú como su empleador tendrás que retenerlo y en el momento en que se te pida de que hagas el pago por esta persona, tendrás que hacer el pago del impuesto sobre esta persona. Entonces tú también te conviertes como retenedor de impuestos del trabajador que tienes laborando contigo. Otro de los puntos importantes en donde tú también eres retenedor de impuestos es el ISR por profesionistas independientes. ¿A qué me refiero con profesionistas independientes? Todas aquellas personas que subcontratas en algún momento, tu contador, tu dentista, tu notario, todos ellos de que no están en tu nómina diaria de actividad, sino que en algún momento por alguna actividad esporádica lo estás contratando, obviamente el gobierno lo que busca es decirte, ¿sabes qué? Tú estás pagando por este servicio, esta persona me va a tener que pagar por este ingreso, pero yo para hacerte el ligue de que tú estás teniendo esa actividad, también a ti te pido como empresario que le retengas partes del impuesto que me tendría que pagar. Entonces, una parte proporcional del impuesto que tú le estás pagando como tal dentro de su actividad profesional, tú te la vas a quedar y en el momento en que el gobierno te diga, ahora sí, págame por haber hecho esta actividad con esta persona de índole profesional, entonces en ese momento tú tendrás que reportar qué impuesto es el que se está pagando como tal. Entonces, este ISR se le conoce como profesionistas independientes. Por último, y no menos importante, es la seguridad social. Otra de tus obligaciones como empresario es pagarles a tus trabajadores la seguridad social. Ya lo comentamos en el bloque anterior, a qué nos referimos sobre seguridad social. Pero tú también como empresario, en el momento en que te diga el gobierno, tienes que hacer este pago, que puede ser mensual, quincenal, bimestral, en ese momento tú tendrás que decirle al gobierno, yo tengo tantos empleados, tanto gana cada uno de ellos, por tener a estos empleados tengo que hacer el pago de seguridad social. Entonces tú tendrás que hacer esta aportación al gobierno como tal, que lo distribuirá a su vez dentro de las dependencias que se encargan a la seguridad social del Estado. Entonces es muy importante que tú como empresario tengas en cuenta estos aspectos. ¿Cuáles son tus obligaciones fiscales? Obviamente en el momento de que tú quieres constituir una empresa es muy sencillo decir vamos a abrir una empresa, pero obviamente dentro de cada uno de estos parámetros hay una serie de obligaciones a las cuales tú como empresario tienes que estar consciente de que vas a tener que hacer un pago y de que toda tu vida como tal vas a estar teniendo que hacer pagos al erario público, tanto por tus ganancias, tanto por tus trabajadores, tanto por tener actividades con otros profesionistas o obviamente en otras actividades como es el comercio exterior. Tú cuando estás importando o exportando un producto, pues también vas a tener que pagar impuestos. Entonces, en ese aspecto es muy importante que tú, al momento de intentar abrir una nueva empresa o dedicarte al comercio, te fijes bien cuáles son las obligaciones que cada uno de estos regímenes tienen para ti. Es muy importante que digas, si es más conveniente que yo como empresario trabaje de forma independiente o que yo me declare como una empresa, aunque sea una persona física, pero con actividad empresarial para que yo pueda contratar empleados y pueda rentar. O a lo mejor sí necesito convertirme en una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, en donde voy a incluir a otras personas que me van a ayudar a capitalizar a la empresa y que al final obviamente les voy a tener que distribuir parte de las utilidades de la empresa. Entonces, ese es un criterio muy importante que tienes que tomar en cuenta. ¿Qué te recomendaría de actividad? Nuestra siguiente actividad es
que ingreses a tu página de Hacienda dentro de tu municipio, dentro de tu país, y busques cuáles son los impuestos más importantes dentro de tus actividades. Necesitas verificar cuál es el impuesto que tendrías, obviamente, si te conviertes en una persona física con actividad empresarial o si te vuelves una sociedad anónima. En breve tendrán la página internet en donde ustedes podrán consultar estas actividades y cuáles son las tasas de impuesto a que se ven obligadas. Bienvenidos de nuevo. Como les estaba comentando, una de las razones más importantes como empresario es saber cómo te vas a quedar constituido. Estas razones son siempre muy importantes. Muchos de nosotros en algún momento hemos constituido algún tipo de empresa. Y siempre decimos, ¿cuál es la que nos gusta más? ¿Por qué nos vamos a constituir con algunos amigos? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a constituir una sociedad anónima. Esta sociedad anónima, obviamente no sabemos si será de capital variable o una sociedad anónima sí. ¿Qué significa esta diferencia entre capital variable y sociedad anónima normal? Obviamente la capital variable lo que nos va a permitir es que durante el transcurso de las operaciones de la empresa podamos ir moviendo el capital que se le ha aportado a esta empresa. Otras veces también nosotros cuando intentamos crear una empresa decimos una sociedad anónima. ¿Por qué? Pues porque es la que está en boga. Todos tienen una empresa sociedad anónima. Y no identificamos qué otro tipo de sociedades existen actualmente en nuestro país. En algunas, obviamente, son más beneficiosas que otras. En algunos, el tipo o el giro de industria nos conviene más constituirnos de una forma que de otra. Entonces, una de las cuestiones muy importantes en el momento de que decidas constituirte como empresario es saber cuáles son todos los beneficios fiscales y las obligaciones fiscales que tendrás durante todo el transcurso de esta vida. Porque obviamente en el momento en que tú te estás constituyendo y le estás reportando al gobierno de que vas a abrir una empresa, ya desde ese momento estás cayendo en unas obligaciones y que por cada una de ellas serán diferentes. Dentro de este aspecto quisiera comentarles algunos puntos importantes. ¿Cuáles diferencias encontramos cuando tú te declaras como persona física o cuando tú te declaras como una persona moral o jurídica? En la siguiente lámina me gustaría expresarles lo siguiente. Una persona física lo que busca obviamente son actividades. En el momento en que tú, persona física, decides emprender el negocio o convertirte en un empresario, estás teniendo una serie de obligaciones como tal. Esta serie de obligaciones lo que te va a llevar es obviamente a darle parte al gobierno. Y obviamente existen diferentes niveles como tal de empresarios o personas físicas. Dentro de estos aspectos existen los que llamamos los que se dedican a las actividades profesionales. ¿A qué nos referimos a estas actividades profesionales? Tu contador, tu médico, tu dentista, tu consultor, que de manera independiente estás haciendo tu actividad. Obviamente eso significa que es una actividad de carácter profesional. La profesión con la cual tú estás registrado es la profesión que estás llevando al mundo empresarial. Todos sabemos que el médico es
el empresario, el microempresario más importante como tal. ¿Por qué? Nadie les ha dado cursos, nadie les ha dicho cómo pagar impuestos, pero siempre van a tener una secretaria, una enfermera que lo estén apoyando como tal. Entonces, en ese momento, en el momento en que ellos ya están contratando a alguna persona y que están abriendo su propio consultorio, ya desde ese momento se están volviendo en un empresario, se vea o no así en la realidad de nuestros países. Entonces, siempre será muy importante ver qué régimen fiscal le toca a este nuevo empresario como tal, a este doctor o a este contador, porque va a ser diferente el que tiene el contador al que tiene el médico como tal. Son características muy específicas en cada uno de ellos. Y obviamente tú tienes que analizar cuál es el que te conviene si lo que quieres explotar es la profesión que estudiaste. Es muy importante que estés siempre actualizado en tu profesión, porque dentro de las legislaciones que tú tienes en tu país, lo que te piden es siempre estar actualizado. El médico siempre le van a pedir que esté dentro de una asociación o de un colegio médico y que se esté actualizando para que su conocimiento lo avalen obviamente el gobierno y te permitan seguir con tu profesión. Igual el contador, al contador le piden que se agremie a su colegio como tal. Y dentro de este colegio lo que le van a pedir es de que esté siempre actualizado, esté tomando cursos, seminarios, esté escribiendo tanto libros como en revistas especializadas para que se demuestre de que la persona está en conocimiento y no se queda con sus conocimientos que tuvo en el momento en que estudió en la universidad. Eso es muy importante. Otra de las características o regímenes diferentes que existen para las personas físicas son las actividades comerciales o de servicio. ¿A qué me refiero en esto? ¿Cuántas veces hemos visto que un RFC, un Registro Federal de Contribuyentes, que es el documento que te emite el gobierno para decir, tú ya como tal estás inscrito de que estás haciendo una actividad empresarial? ¿Cuántas veces hemos visto en este registro, cuando te dan una factura, que dice el nombre de una persona? Juan Pérez. En vez de estar buscando, y sabemos que esa empresa a lo mejor se llama el restaurante La Ideal. Obviamente ese es el nombre como tal, ya lo vimos en registros. Obviamente ese nombre tiene una marca registrada, pero dentro de esa marca registrada no está quedando una empresa como responsable de una marca, sino está quedando una persona física. Entonces, en este caso, cuando tú, empresario, te estás dedicando a ser el único responsable del negocio, obviamente estás entrando dentro de este giro de comerciante o de servicios, o de prestador de servicios. Entonces, ya dije un ejemplo. Los restaurantes son muchos. Guarderías es otro caso. Alguna maestra que en algún momento dijo, voy a crear mi propia guardería. Y obviamente hay características especiales. Obviamente no cualquiera puede abrir una guardería, debe de tener algún conocimiento. Debe de registrarse en la Secretaría de Educación de su país o de su estado. Entonces, en esos momentos, tú como empresario individual tienes una serie de impuestos y obligaciones diferentes en cada uno de estos aspectos. Es diferente el impuesto que estarás pagando y tus obligaciones que tienes en el momento de abrir un restaurante al momento de abrir una guardería, eso está claro. Pero es muy importante de que lo tengas en conciencia, que tú vas a tener diferentes obligaciones en este aspecto como persona física. Otra de las cuestiones importantes como persona física es el arrendamiento. ¿A qué nos referimos con el arrendamiento? Básico. Es rentar algún inmueble como tal, una casa, una habitación. Cuando tú eres arrendador, el gobierno también te pide de que declares que estás recibiendo ingresos vía la renta de un departamento que tú tienes. Entonces, obviamente hay un régimen especial para los arrendatarios. En este tú tendrás que hacerle aportaciones al gobierno e informarle cuáles son los inmuebles que estás arrendando como tal. Y quiénes obviamente serían los responsables de estar ocupando esas viviendas. Entonces, ese es otro aspecto importante. Ser arrendatario. Cuando estás arrendando un bien, una casa, tienes un régimen diferente de pago de impuestos y tienes unas obligaciones de reportarlos de diferente forma a las otras categorías que hemos visto. ¿Qué otro aspecto importante existe dentro de este ámbito de personas físicas? Los extranjeros. Claro, hay muchos extranjeros en nuestros países que están trabajando como tal. Esta persona, primero como tal, debe de decir, soy extranjero
y estoy trabajando en cierta empresa. O tengo actividad profesional independiente. Tienen que registrarse ante la Secretaría de Hacienda o ante tu Secretaría de Finanzas y decir, yo soy un extranjero, vengo de tal país y mi actividad en tu país es esta. Y obviamente te registrarán y te dirán cuándo tienes que estar pagando los impuestos si estás generando algunos ingresos. Ese es un siguiente punto, como extranjero. Y ya por último, existen algunos regímenes especiales. En cada uno de nuestros países, como les comentaba, existen industrias que uno busca que crezcan como tal, o que no desaparezcan cuando hay mucha competencia del extranjero, o buscan beneficiar al microempresario. En ese caso, lo que se está buscando es de que crear regímenes especiales. En muchos de nuestros países existen estos regímenes especiales. En nuestro caso, por decir en México, existe un régimen que se llama de pequeños contribuyentes. ¿A qué nos referimos con estos pequeños contribuyentes? A que si tú ganas un monto o tienes una utilidad o unos ingresos durante un lapso de tiempo, tú tendrás derecho a simplificar tu contabilidad, a simplificar tus pagos de impuestos. Obviamente, si tú pasas de estos montos, ya estás entrando como un empresario normal y tendrás que cumplir con las obligaciones genéricas de todo empresario. Reportar cada mes, hacer tu declaración anual. Y cuando entres en el régimen de simplificado, en estos regímenes, por decir como el que comento, de pequeños contribuyentes, te dicen, en vez de que me declares cada mes, declárame cada 2 meses, porque yo sé que no tienes el dinero suficiente para llevar una contabilidad actualizada y en el momento. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Declárame cada 2 meses. O ¿sabes qué? Tú no vas a pagar una tasa por tus utilidades del 30%, por decir una, sino a lo mejor tú nada más me vas a pagar una tasa del 15%. Entonces en cada uno de nuestros países hay ciertas industrias o hay cierto tipo de empresario que lo que busca el gobierno es simplificarle su actividad como tal. ¿Por qué? Porque saben que no tienen todas las utilidades y todos los ingresos que puedan soportar toda una carga administrativa que te obliga a tener como empresario. Entonces, esos son algunos de los aspectos que quería comentarles como persona física, si tú te decides iniciar como una persona física. Pero si tú decides ser un empresario y crear tu empresa, o sea, una persona moral, es muy importante que también consideres otros aspectos. También las personas morales o jurídicas tienen algunos regímenes especiales dentro de sus actividades. ¿A qué me refiero? Obviamente, si eres un empresario, si tienes una serie de socios que te han creado, es muy importante que hablemos sobre que también tú tienes un régimen simplificado. ¿Qué significa este régimen simplificado? Que algunas industrias o algunas actividades tendrán una serie de beneficios ante la ley como tal. En algunos de nuestros países de Latinoamérica, estos regímenes simplificados lo que están buscando es apoyar a 2 entes en especial. Uno, a la agricultura. Casi en todos nuestros países la agricultura tiene un carácter primordial como tal. Tenemos mucha mano de obra y muchos de nuestros paisanos que están trabajando dentro de la agricultura. Entonces lo que busca el gobierno es no que creen unas grandes estructuras como tal administrativas para algo que es el campo, sino lo que dicen es vamos a simplificar tu actividad como empresario dándote todas estas ventajas. A otros dentro de nuestros países que también se les ha simplificado algunas actividades de carácter impositiva son a los transportistas. Obviamente estos transportistas lo único que buscan es una actividad de trasladar bienes y que buscan trasladar sobre todo del área agrícola. Entonces también a la gente que se dedica a la transportación en algunos de nuestros países tienen un régimen simplificado de pago de impuestos. Entonces tú como empresario tienes que considerar que si estás entrando como persona moral o jurídica, puedes entrar dentro de uno de estos regímenes. Es importante que los investigues siempre, porque si no vas a tener problemas como tal y a lo mejor estás pagando de más, cuando a lo mejor tú podrías estar recibiendo más. Otro de nuestras divisiones que existen a nivel mundial es para las personas morales, si tu actividad es sin fines de lucro. Como tal, ya lo vimos en el aspecto jurídico,
con el licenciado Daniel Rodríguez. Hay empresas o hay organizaciones más bien, por llamarlo bien, de que se dedican, que se crean y no tienen un fin de generar ingresos como tal, sino sus actividades son sin lucro, como se les conoce. En muchos casos caen nuestras asociaciones civiles o las sociedades civiles. Pueden ser centros de educación, pueden ser deportivos, pueden ser sindicatos, pueden ser mismas asociaciones de votantes, como son los partidos políticos, o asociaciones sindicales, o toda esta serie de asociaciones que se han creado que tienen un fin determinado, pero que no es el lucro, que no es generar ingresos. Pueden recibir, claro que sí, pueden recibir dinero, pueden haber aportaciones para sus actividades, claro, todos necesitamos dinero para poder seguir creciendo en nuestras actividades, pero su fin principal no es un fin comercial como tal, es un fin que busca tener beneficios hacia la sociedad. Entonces, este es otro régimen en que tú puedes caer. A lo mejor lo que tú no quieres es ser un empresario que tener utilidades, sino a lo mejor lo que quieres es tener una asociación, una organización que busque dar servicio a la comunidad como tal. Entonces, uno de nuestros regímenes especiales son para estas actividades sin fines de lucro. Y por último y tercero, son las empresas como tal con fines comerciales. ¿A qué nos referimos a estas empresas con fines comerciales? A nuestras empresas que obviamente están diciendo, yo soy una sociedad anónima, soy una sociedad de responsabilidad limitada, que mi fin final es generar utilidades para cada uno de los socios en individual. Entonces, dentro de esta situación, es muy importante tomar en consideración de que también existen regímenes especiales, tú que estás buscando hacer una actividad comercial como empresa. Dentro de estas actividades vamos a salir a una siguiente actividad. Necesitamos, dentro de tus actividades dinámicas, de que investigues cuáles regímenes diferenciados existen en tu país. Y también es importante que investigues dentro de tu municipio o también dentro de tu estado, porque también existen impuestos que tú pagas tanto al erario nacional como al erario local. Entonces, una de las actividades siguientes va a ser que hagas esta actividad de buscar qué regímenes especiales existen, si existen regímenes especiales o todo mundo está tasado a la misma tasa de impuesto. Bienvenidos de nuevo. Para terminar esta sesión, quisiera introducirlos sobre los tipos de impuestos. Obviamente para la próxima sesión vamos a especificar cada uno de ellos como tal, pero aquí nada más vamos a hablar de las grandes generalidades de los impuestos. Dentro de nuestros regímenes fiscales como tal, se pueden hacer diferentes clasificaciones de ellos. Y quiero mencionar los que existen como tal. Aquellos impuestos directos. ¿A qué nos referimos a aquellos impuestos directos? Estos se refieren a todo tipo de grabación como tal, en donde directamente se grava al contribuyente, sin que exista por parte de éste la posibilidad de trasladarlo a otra persona. ¿A qué me estoy refiriendo estos pagos directos? Un impuesto directo es el que al final tú llegas y pagas como tal. Y tú dices, tú Luis Roberto Trejo, yo soy el que está pagando este impuesto como tal.
y yo me hago responsable de todo el monto sobre este impuesto. A esto llamamos un impuesto directo. Obviamente, si existe un directo, pues existirá un indirecto. ¿A qué nos referimos con un impuesto indirecto? Vamos a leerlo. Repercute en terceros, ya que en la realidad es quien paga el impuesto es el consumidor final del bien o del servicio grabado. El empresario está obligado a retener o recaudar el impuesto y está obligado a ingresarlo en la hacienda pública. ¿A qué nos referimos sobre esto? Un impuesto indirecto, el más fácil, el más conocido que conocemos, es el impuesto al valor agregado. Como tal, tú empresario, tú estás reteniéndole al consumidor final ese impuesto que pagó, tu IVA. Y como tal, tú cuando compraste tu materia prima, tu proveedor como tal, te retuvo impuesto. Tú pagaste un IVA por eso, él te lo cobró, él lo tiene que dar e informar al gobierno como tal. Entonces, en este caso, en este impuesto directo, tú, el consumidor final, no lo estás pagando a la hacienda pública directamente, sino a través de tu punto de venta, a través del empresario, de la empresa en donde adquiriste tu bien o servicio, ellos te van a retener, te van a indicar cuánto estás pagando, cuál es tu tasa a pagar, la vas a pagar como tal, y la obligación de esta empresa es retener este impuesto y en el momento en el que el gobierno te diga, ¿sabes qué? Necesito que me des el impuesto al valor agregado, en este caso, en ese momento tu empresario vas a tener que decir, Luis Roberto Trejo me hizo esta compra y por eso generó tanto impuesto. Entonces, en este caso, existen estos dos impuestos, directo e indirecto. También existen otras clasificaciones de impuestos que a nivel global se manejan de cierta forma para buscar acomodarlos en estos aspectos. Otro aspecto es por su incidencia visible. En estos nos acercamos a tres aspectos especiales. Uno es al consumo. ¿A qué nos referimos? De que en el momento en que estamos consumiendo un producto o servicio, se está pagando un impuesto. Obviamente este tipo de impuestos generalmente son indirectos. ¿Qué otro aspecto por su incidencia visible? A la renta. Normalmente son directos, se aplican a todo tipo de ingresos o rentas de personas físicas o morales. El conocido es el impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que yo estoy generando una utilidad, estoy teniendo que pagar un impuesto. Obviamente es directo, porque yo sé que yo estoy generando la utilidad y yo soy quien lo tiene que pagar como tal y reportar como tal. Entonces, esto es a la renta, a la generación de utilidades. Y por último, dentro de este mismo concepto, gran abanico por su incidencia visible, estaríamos cayendo al capital, que también es un impuesto que se podría considerar que es directo y que se aplica por la sola tenencia de los bienes. ¿A qué me refiero? Cuando uno genera un cierto capital, ciertos bienes como tal, unos ingresos, yo tengo que hacer el pago de estos impuestos. Obviamente yo, Luis Roberto, soy el que tiene que pagar directamente a la tesorería, al gobierno federal, al gobierno municipal, por reportar que estoy teniendo esta serie de ingresos como tal. Muchas veces, en algunos países, cuando uno genera ingresos vía los intereses de los bancos, tú tienes un cobro como tal. A ti se te está diciendo, por tener esta serie de ingresos vía intereses bancarios, también el gobierno te va a quitar. En estos casos, obviamente, por los bienes que estás teniendo, que esto es monetario, el gobierno te dice, estás generando intereses por estos bienes o por estas ganancias, entonces te los voy a tener que cobrar. Entonces saben de que Luis Roberto es la persona que está generando estos intereses, estas utilidades, y le está pidiendo, ¿sabes qué? Repórtalos, manifiéstalos y paga los intereses correspondientes. En otro apartado sobre los impuestos, existe otra clasificación que también es conocida internacionalmente. Uno es
conocido por su gravación. ¿Qué grava y qué no grava? Hay impuestos que los llamamos proporcionales. ¿A qué nos referimos con estos impuestos proporcionales? Obviamente, lo que se busca es gravar en la proporción de tu ingreso. ¿A qué estamos llamando? Tasas fijas. Si tú estás ganando 1,000 o 10,000, siempre vas a tener un impuesto fijo que pagar. El 15% sobre esos 1,000 o el 15% sobre esos 10,000. Entonces, existe una proporción sobre estos ingresos mismos. Por el otro lado, existen otro tipo de ingresos, que cómo se gravan, y estos son progresivos. ¿A qué nos referimos? A que por mayor ingreso, mayor utilidad, mayor ingreso dentro de tu actividad, vas a pagar diferentes tasas. Entonces, si tú estás ganando 10,000, tu tasa será del 15%. Pero si tú manifiestas que estás ganando 100,000, entonces tu tasa será del 30%. Entonces, ¿qué está buscando decir esto? De que existen impuestos que son fijos y que siempre sabrás cuánto vas a pagar, y existen los progresivos, de que al mayor aumento en tus ingresos o en tu base gravable, vas a ir pagando más impuestos y con diferente tasa de impuestos. Como empresario, tú tienes que tener consciente qué tipo de impuestos son los que te están afectando, si son progresivos, si son fijos, y sobre eso hacer tus estimaciones. Muchos de nosotros, como empresarios, en algún momento pudimos llegar a decir, bueno, pues yo sé de que la tasa que estoy pagando por ser empresario es del 33%, y a lo mejor no es cierto. Y para todo intento calcular 33%. Y cuando me doy cuenta, pues no era el 33%, a lo mejor yo no llegué a tal ingreso para andar pagando la tasa, como la conocemos nuestras tasas máximas, sino a lo mejor yo tenía que haber pagado por el ingreso que tenía a lo mejor una tasa del 20%. ¿Qué significa esto? Que yo lo que voy a buscar es de que el gobierno, de cierta forma, me regrese estos ingresos. Pero yo estoy consciente que yo los pagué mal, porque no estaba en conciencia de que tenía que pagar o que hay diferenciales de tasa por los ingresos que yo estoy teniendo. Entonces, es muy importante que como empresario tomemos en cuenta estos aspectos. No siempre va a ser la tasa fija en todos los impuestos. Siempre buscamos mencionar la tasa máxima, porque sabremos que es el tope máximo de impuestos que podré llegar a pagar. Pero no siempre va a ser la única tasa como tal que voy a tener que pagar. Hay impuestos diferenciados, dependiendo de mi ingreso, dependiendo de lo que está gravando. Y en este sentido va a ser importante de que tenga todo el abanico para que yo pueda declarar oportunamente y en forma mis ingresos o lo que me está significando este pago de impuestos. Y si lo estoy pagando mal, hacer las compensaciones indicadas. Pero también hay muchas veces de que como empresarios nos queremos aprovechar de estas circunstancias y que queremos pagar menos. Obviamente, si estamos dentro de este aspecto, tenemos que justificar por qué estamos pagando menos. Y aquí es donde entra un importante apoyo para todo empresario, los asesores fiscales. Los asesores fiscales, ¿qué están buscando? Obviamente son personas conocidas en la ley, que tienen una serie de empresas que también están asesorando y que tienen muchos casos prácticos en donde ellos pueden hacer justificaciones de qué grava y qué no grava. O sea, de qué debería de estar pagando impuestos y qué cosas no deberían de estar pagando impuestos o qué cosas deberían de estar pagando un menor impuesto. Dentro de ellos, es muy importante que siempre tengamos considerado quiénes nos pueden ayudar en este aspecto. Porque si no tenemos en conciencia que existen tantas leyes que tenemos que conocer
tantas tasas impositivas que tenemos que aplicar, nosotros como empresarios solos nos vamos a perder en este mundo. Y acuérdense que una de las cuestiones muy importantes es saber delegar. No intentemos trabajar siempre, intentar saber todo. Para eso existen estas personas especializadas, estas personas de outsourcing que nos ayudan. Es muy claro que si existen especialistas en cuestión impositiva, en cuestión de impuestos, nosotros deberemos de buscar tener contacto frecuente con ellos. A lo mejor no es para tenerlos contratados todo el año, a lo mejor nada más necesitamos contratarlos para el ciclo final, para que nos ayude a ver en qué cuestiones podemos solicitar que nos devuelva el impuesto del gobierno o solicitar de que vea qué tasas estoy aplicando y ver la forma de justificar estas tasas. Siempre será importante que tengamos a estas personas de apoyo dentro de nuestro staff. Siempre que haya una persona cercana a nosotros, siempre será importante en este sentido. Como nuestra última actividad, lo que se les va a recomendar que hagan es identifica dentro de todos los impuestos que has observado con las otras dinámicas de tu país, identifica si son directos o indirectos. Si estás teniendo una tasa fija o si es una tasa progresiva que va creciendo dependiendo de tus ingresos. Esa es la actividad que se les va a dejar en este momento. Hasta la siguiente sesión.